Perfecto. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar la participación de todos los asistentes hoy, distintas universidades y organizaciones que están hoy con nosotros en ese tema tan relevante para la región, que es la ética en la inteligencia artificial. Para el BitLab y para todo el grupo Bit, desde la iniciativa de FAIRLAC, es un placer poder compartir con ustedes este encuentro de gran relevancia que esperamos que sirva también para consolidar la discusión sobre la ética de la inteligencia artificial en las universidades, que son un actor clave en todo el trabajo en sensibilizar a estudiantes y futuros emprendedores y futuros responsables de empresas y funcionarios públicos en la región. Quiero agradecer de manera muy especial a Marta Cruz de la Catholic University de América por organizar este segundo evento, ¿no?, que tenemos el gusto de llevar a cabo hoy y que muestra un poco el compromiso y la continuidad de esta labor que estamos realizando con todas las universidades también en la región. Desde el Grupo BID, este esfuerzo se alinea con la Visión 2025 para contribuir al desarrollo de la economía digital a través del apoyo de ecosistemas emprendedores integrados que generen empleos, pero que también generen mayor inclusión y justicia en la región. En ese sentido, la alianza de FAIRLAC es una alianza que promueve el uso ético y responsable de la tecnología, y en BitLab colaboramos con muchos de ustedes, con universidades, con incubadoras, con aceleradoras, para, por un lado, promover emprendimientos que tengan ese potencial de crecimiento desde un modelo de negocio saludable para el entorno y para los ciudadanos, y en segundo lugar, para mitigar los riesgos que sin duda también existen en todo lo que es el trabajo en la economía digital, que los hay, y eso se está viendo mucho en muchísimas iniciativas. Nuestro interés está en maximizar los beneficios de la cuarta revolución industrial en la región, a la vez que prevenimos algo que me parece fundamental, que es el tema de la desigualdad creciente, y que la tecnología también puede ser un factor de bien para el beneficio de las sociedades, un factor que genere todavía pues más injusticia y más desigualdad en todas las sociedades. En ese sentido, de nuevo, agradecerles la participación hoy. Creo que tenemos unos paneles fantásticos de trabajo con expertos de primer nivel. Y bueno, les invito a seguir conversando y también les invito a poder colaborar con el Grupo BID en esta iniciativa en cualquier ámbito que estimemos pertinente. Gracias, Marta, y gracias, equipo aquí. Gracias, César. Vamos a pasar con el primer panel liderado por Esmeldi Ramírez. Adelante, Esmeldi. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Esmeldi Ramírez Orfino. Trabajo para el Laboratorio de Innovación del Grupo BID. Tengo el privilegio de coordinar y moderar este primer panel llamado Inteligencia Artificial, Ética y Universidades en América Latina y el Caribe. Este primer panel versará sobre los retos a los que enfrenta la región, digamos, por desplegar este tipo de tecnología de forma equitativa y sin afectar a grupos vulnerables. Y también exploraremos cómo hay formas para canalizar la innovación de una manera más eficiente. Para esto vamos a dar la bienvenida, y tengo el placer de dar la bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy, al doctor Hugo Cruz Díaz, director ejecutivo del Centro de Investigaciones Humanismo y Empresa de la Universidad del Istmo en Guatemala, al doctor David Álvarez Martín de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana, y al doctor Ignacio de Rivera Martín, profesor asociado de la Escuela de Filosofía de The Catholic University of America en Estados Unidos. Antes de iniciar, quería resaltar que vamos a tener unos 30 minutos de conversación con los panelistas y que las preguntas de la audiencia pueden realizarlas a través de la plataforma en la sección de Questions and Answers o preguntas y respuestas. Dicho esto, quisiera comenzar con la primera consulta del conversatorio, tomando en consideración que América Latina es una región donde los niveles de desigualdad permanecen muy elevados. La primera pregunta para los panelistas sería cómo ellos ven, cómo ustedes ven que se puede trabajar para que el despliegue de esta tecnología efectivamente genere beneficios para todos y que no afecte a los más vulnerables. Adelante.
lo hacemos en el mismo orden, me imagino que nos presentaste, ¿verdad? Hugo, quizá el primero. Ok, muchas gracias. Bueno, pues un saludo para todos desde la Universidad del Istmo en Guatemala. Gracias por tomarnos en cuenta para este importante foro. Bueno, efectivamente la desigualdad, pues desafortunadamente es una característica de nuestra región, y la verdad es que hablar de desigualdad en el tema de extensión de la tecnología o presencia de la tecnología es en el fondo hablar de las condiciones de pobreza misma de nuestra región. Con lo cual, pienso que hay una relación directa. En la medida en que los índices de pobreza vayan disminuyendo, en esa medida será más posible para todos acceder a tecnología como internet, dispositivos, lo que sea, para la vida personal y para la educación. Pero bueno, en ese sentido, los retos son lo de siempre, de alguna forma. Desafortunadamente, luchar contra la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho y alianzas público-privadas. Me parece que es una ruta muy clara, porque de lo contrario, los presupuestos que se puedan asignar para educación y tecnología pueden verse tergiversados en el camino. Y lo otro, que las dificultades inherentes de nuestros estados débiles, pues requieren que el sector privado tome un papel protagónico para generar esas alianzas público-privadas que puedan permitir, en este caso concreto de lo que estamos hablando, de la llegada de la tecnología a sitios remotos, que eso sea posible, porque evidentemente no podemos y quizás no debemos confiar solamente en una capacidad estatal para esa difusión, sino que las empresas privadas, en términos de inversión social, en términos de responsabilidad social, deberían también involucrarse, pero hay que generar esas plataformas para que esas alianzas público-privadas puedan permitir esto, ¿verdad? Porque, como digo, hablar de desigualdad en el acceso a la tecnología es la punta del iceberg, y debajo lo que tenemos es, en el fondo, condiciones estructurales de pobreza, y por lo tanto yo veo clarísimo la importancia del sector privado y de las universidades, por supuesto, pero el sector productivo privado, para poder extender esa presencia. Esto sería una primera aproximación de mi parte, Smeldy. En el caso de la República Dominicana, bueno, primero nuestra universidad es una universidad privada, sin fines de lucro, propiedad de la Conferencia Episcopal Dominicana. Somos la segunda universidad más antigua. La primera es la estatal, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nosotros fuimos creados justo cuando cayó la dictadura de Trujillo, como la segunda universidad. Tenemos unos 11.500 estudiantes. En República Dominicana la población universitaria es poco más de 500.000. O sea que tenemos acotado un pequeño grupo de estudiantes con carreras fuertes en casi todas las áreas, sobre todo de tecnología, medicina, derecho. Con la pandemia, el sistema público de enseñanza intentó responder a lo que implicaba tener los estudiantes y sus familias encerrados en sus casas. Y se descubrieron las grandes fallas que teníamos de acceder a toda la geografía nacional y a todos los estudiantes. Se intentó hacer algo por internet, pero el internet solamente llegaba a un porcentaje de un 15-20%. La televisión alcanza poco más de la mitad. La radio logra llegar a un 70-80%. Como quiera, siempre quedan sectores aislados de esos medios. Así que se hizo un esfuerzo en todos esos medios. Curiosamente, la herramienta que prácticamente casi el 90% de los dominicanos tienen acceso es el celular, el móvil. Y móviles de reciente generación. Sobre todo estos que son chinos y que son baratos y todo el mundo los compra y le carga minutos. Me imagino que en sus países ocurre igual. No pueden mantener un contrato permanente, así que compran minutos y lo cargan en su celular. Digamos que eso hace que la sociedad dominicana sea una de las sociedades con más penetración de comunicación a través de los móviles, y todos son compañías privadas. Un poquito haciendo comparación con lo que Hugo decía, efectivamente el sector privado es el que ha ido abriendo campo en cuanto a la comunicación, y el Estado está ayudando un poco. Ahora con la televisión digital está promoviendo donar cajas
digitales especiales para televisores de gente muy humilde que no tienen acceso a la televisión digital. O sea que en ese sentido vamos avanzando bastante. Nosotros como universidad estamos tratando de ayudar en varios niveles. Uno de los niveles tiene que ver con el tema de ayudar a la educación de los profesores. El Estado concede becas y mucha de esa educación la estamos tratando de llevar en modelos educativos asincrónicos que permita generar materiales que los estudiantes puedan sacarle provecho y formarse, pero también, por supuesto, con clases presenciales. Cuando estuvimos en el centro de la pandemia, desarrollamos una iniciativa que gustó mucho, que era una especie de herramienta médica donde la gente gratis podía llamar y conectarse con médicos y tener una consulta básica, sin llegar a extremos. O sea, saben, eso hay que ser muy delicado. Y las compañías aseguradoras les interesó mucho el modelo, que ellas estaban dispuestas a financiarla para permitir que la gente, tú encerrado en tu casa, tienes algo de fiebre, puedas llamar y un médico te atienda y tenga una conversación contigo sin ningún costo. El modelo no avanzó mucho porque República Dominicana fue de los países que comenzó a recibir rápidamente vacunas, sobre todo de China, la famosa Sinovac, y comenzamos un proceso masivo de vacunación. Y inmediatamente abrimos el turismo y hoy en día es uno de los países que más rápido se ha estado abriendo, aunque seguimos recibiendo, está creciendo un poco el COVID, pero no es tanto. Pero tenemos un compromiso con el desarrollo de programas y tecnología, sobre todo orientado al servicio de la población más pobre, y comparto con Hugo el hecho de que estas iniciativas tiene que participar el Estado, pero también tiene que participar el sector privado y deben de generarse, y de por sí se generan en medios rurales, urbanos, iniciativas que llamaríamos ONGs, desarrolladas a veces hasta por las mismas iglesias, para poder ayudar en procesos formativos y acceso a tecnología. Los negocios, los pequeños negocios, lo que llamamos colmados aquí, que son las pequeñas bodegas, que puedan valerse de todo ese sistema. Aquí en República Dominicana tienen años desarrollándose lo que llamamos el delivery, que es que te llevan los productos a tu casa con un costo. Y eso lo hacen hasta en las zonas rurales más apartadas. Eso ayudó mucho en la pandemia y hoy en día se está desarrollando ya con tecnología. Utilizando WhatsApp y otras herramientas, las personas pueden pedir. Y ahora lo están haciendo los supermercados también. Digamos, esa es una primera aproximación al tema. Muchas gracias, David. Adelante, Ignacio. Muchas gracias. Yo, como filósofo que soy, pues daré un poco más como de marco, y creo que las universidades tienen aquí una gran oportunidad para contribuir al bien común de la sociedad, pues sobre todo ofreciendo ese marco de reflexión. Creo que la gran pregunta también cuando hay dificultades, antes de empezar las dificultades, es entender el sentido de las cosas. Sobre todo creo que es muy interesante la reflexión de las universidades, cómo se relaciona la persona humana con la tecnología. Y la tecnología yo creo que ha evolucionado de una manera muy radical. Hemos empezado, podríamos decir así muy breve, ¿no? La tecnología empezó siendo como herramientas inertes que coges, ¿no? Pues el martillo, el cuchillo, lo que sea, pero ya luego empezó a haber ya herramientas un poco más automáticas, ¿no? Que pones en marcha y no hay que parar, y ahora nos encontramos, como simplificando mucho, pero un nivel de tecnología totalmente novedoso. Novedoso porque se ponen en marcha elementos de inteligencia artificial con algoritmos que prácticamente casi están decidiendo cosas. Y yo creo que es precisamente como es tan positivo y tiene tanto potencial, eso hace todavía más importante la pregunta sobre el sentido. Es decir, ¿qué tiene que ver la tecnología con el hombre? ¿Por qué es un problema que las personas no tengan acceso a esta tecnología? ¿Qué bienes humanos están en juego que están impedidos? Porque yo creo que hay que ver la inteligencia artificial efectivamente como un modo muy desarrollado de tecnología, pero al fin y al cabo un modo de tecnología. Y al final la tecnología amplifica o limita. Creo que es muy interesante lo que han dicho mis colegas anteriormente, pues esos elementos, ¿no? Entonces, nuevamente, no creo que las universidades tienen una responsabilidad práctica, pero también una responsabilidad de planteamiento. Y creo que esas son las grandes preguntas, es decir, ¿qué pierde una persona si no tiene acceso a esta tecnología? ¿Cómo esta tecnología puede promover los bienes humanos de la comunicación, de la información, del cultivo personal, etcétera?
bueno, yo creo que hay un... Y luego la otra cuestión, que luego desarrollaré quizá un poco más, pero ya me termino con esto en esta primera ronda, es la cuestión de cómo en la universidad se da, precisamente es como el hogar del diálogo entre las ciencias. La tecnología es un elemento que tiene que ponerse en juego pues con lo que son las ciencias humanas, con lo que es pues eso, los elementos económicos, los elementos de policies de los distintos países, y creo que la universidad es precisamente el lugar privilegiado en que ese diálogo se puede tener, y también evidentemente un diálogo pues abierto a la religión, ¿verdad? Y a otros temas más trascendentales. Bueno, eso sería un poco una primera vuelta. Sí, muchas gracias. Hemos visto, digamos, la gran facilidad de penetración que puede tener la tecnología en diferentes aspectos de nuestra vida, digamos, por lo que han presentado los panelistas, el rol del sector privado que mencionó Hugo, tan trascendental junto con el Estado para lograr minimizar las desigualdades. Los modelos educativos asincrónicos y sincrónicos que, con la experiencia que presentó David y bueno, y la gran verdad de que la tecnología tiene el gran poder de amplificar o limitar lo que existe. Entonces, dicho esto, pasando a la segunda consulta, ¿cómo ustedes ven que podrían hacer las universidades para seguir fomentando ya más el desarrollo de competencias y habilidades digitales? O sea, ¿qué pueden, de mano de en función a su experiencia, qué rol pueden llevar las universidades para profundizar, digamos, el desarrollo de estas competencias? Bueno, mira, Esmeldi y a todo el grupo, una cosa importante, digamos, yo lo veo en dos dimensiones, una dimensión hacia adentro de la universidad y una dimensión hacia afuera. Yo creo que una responsabilidad de las universidades de América Latina en este momento es actualizar al mismo personal docente que tenemos, porque nos está llegando a estudiar a las universidades una generación que viene absolutamente habituada de cuna al uso de las tecnologías y entonces vienen con un empuje muy grande, unas habilidades ya desarrolladas. Yo te puedo decir, mis hijas tienen, por ejemplo, la que actualmente está en cuarto grado de primaria, quinto grado de primaria, 11 años, está aprendiendo a programar, ¿sí? Está aprendiendo a programar. Y yo, que vengo del mundo de la filosofía, pues primero, porque vengo del mundo de la filosofía, no tengo mayor idea, y segundo, por mi edad, tampoco tengo mayor idea. Entonces, imagínate tú, ¿verdad? Ese es el tipo de gente que está llegando a las universidades. Entonces, como no nos actualicemos, como no actualicemos al personal docente, vamos a hacer freno, las universidades vamos a hacer freno en lugar de ser impulsores. Eso hay que tener mucho cuidado con este tema porque no estaría nada bien, ¿verdad? Así que una reflexión hacia lo interno. Y luego hacia afuera, y yo coincido totalmente con lo que dice aquí el padre Ignacio de Rivera Martín, el tema de que la universidad es y debe ser el lugar para la reflexión sobre las preguntas fundamentales, y por eso es que a mí me encanta que se haya organizado este foro, porque me parece muy válida la reflexión ética sobre la inteligencia artificial, por poner uno de los temas de última tecnología, ¿verdad? Porque aquí se aplica el principio básico, ¿verdad? Un principio básico de la ética, que es que no todo lo que es posible hacer se debe hacer, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la tecnología, en particular la inteligencia artificial, abre unas posibilidades inimaginables, pero la universidad debe ser justamente ese lugar para poner las bases de una reflexión sólida, y debemos tomar en América Latina el liderazgo para plantear los problemas, porque ya hay en América Latina, junto con un marco legal débil acerca del uso de la nueva tecnología como inteligencia artificial, a la par de eso, hay un uso ya intensivo que se está haciendo en algunos sectores. Por ejemplo, la banca, el sector seguros y el sector de contrataciones empresariales. Ya, por lo menos en Centroamérica, ya inteligencia artificial se está utilizando mucho, pero a la par hay un marco legal o inexistente o extremadamente débil al respecto. Por lo tanto, creemos, y nosotros lo estamos haciendo en la Universidad del Istmo, tenemos un programa de especialización en ética para
para directivos de empresa. Y justamente hemos insertado el tema de la ética de la inteligencia artificial, porque es importante que los tomadores de decisiones en este momento se hagan cuestionamientos relevantes, ¿verdad? Un documento que me parece a mí que es importante que todos conozcamos son las directrices de la Unión Europea sobre el tema del uso de la inteligencia artificial. Me parece un documento muy valioso del entorno europeo, donde se ponen 3 características de la inteligencia artificial. Lo primero, que debe ser lícita, debe ser ética y debe ser robusta, ¿verdad? Entonces, con los usos concretos que se pueda dar de esto, vale la pena preguntar si están siendo a favor de la dignidad de la persona o si la dignidad de la persona se está poniendo en juego, ¿verdad? Tenemos claramente la posibilidad de la discriminación algorítmica, ¿verdad? Un tema interesante de estudiar. La posibilidad de la discriminación algorítmica es real y realmente algunos usuarios a nivel empresarial ni siquiera se lo han planteado, ¿verdad? El tema, que creo que lo tocaremos más adelante, pero el tema de las auditorías algorítmicas me parece absolutamente necesario y por lo tanto la universidad debe formar para que ese desarrollo de las competencias y habilidades digitales sea integral. La universidad tiene una posición privilegiada de poner los temas éticos sobre la mesa para un mejor abordaje de esto desde el punto de vista de la empresa, ¿verdad? Sería una aproximación de mi parte. Muchas gracias, Hugo, por las palabras. Adelante, David, por favor. Déjame aprovechar lo que había dicho Ignacio y lo que acaba de decir Hugo para 2 cosas bien breves. La primera es precisamente el hecho de que las nuevas generaciones, que son nativos digitales, tienen más dominios que nosotros, lo que va a ayudar mucho y está ayudando en las universidades a romper el famoso esquema de que aquí estamos los sabios y vienen estos pobres ignorantes a buscar a nosotros conocimiento. Pues no es así. En temas de tecnología, los ignorantes somos nosotros, los sabios son ellos. Y en el caso mío, Hugo, no es con los hijos, porque ya son adultos, es una nieta de 8 años que me ayuda con el celular a veces. Mira, Sofía, tengo problemas con esto. Y Sofía Garotata, mira, abuelo, haz esto de esta manera. 8 añitos y más o menos domina ese mundo. Entonces yo creo que la tecnología genere ese proceso en el cual las jóvenes generaciones puedan ser protagonistas y enseñarnos, y sentarnos y enseñarnos, y tener intuiciones. El famoso lema, si lo puedes imaginar, existe. Búscalo en Amazon, en Alibaba, en alguna tienda. Pero si lo imaginaste, ya existe esa tecnología. Y los muchachos reaccionan muy bien. Yo plantearía, como Universidad Católica sobre todo, nosotros discutimos mucho y yo siempre destaco lo siguiente. Hay 3 criterios que para mí son importantes con cualquier tema de tecnología, casi con cualquier tema político, social, pero con cualquier tema de tecnología. Primero, preguntarnos si nos hace más libres a todos o no nos hace más libres. Si la libertad está comprometida de alguna manera, no es buen camino para seguir. Pues se supone que cualquier modelo económico, social, cualquier modelo tecnológico debe abrirnos más libertad a todos, no a mí, a toda la sociedad y sobre todo a las poblaciones más pobres. Segundo criterio importante es si me da más lucidez, es decir, si a través de esa tecnología todos podemos tener más lucidez de los problemas, de los temas, podemos pensar mejor, podemos ayudarnos a entendernos mejor. Si por el contrario nos embota o nos hace dependiente de que Google lo sabe todo, hasta Dios consulta a Google, ya entonces vamos por mal camino. Ese es otro camino que no hay que seguir. Y tercero, perdónenme que suena un poquito casi sermón, eso le toca a Ignacio, el amor, la caridad. Esa tecnología facilita, promueve el que haya una mayor caridad, un mayor amor, o me vuelve un egoísta, una persona cerrada, una persona que cree que porque tiene 1 millón de amigos en Facebook, esos son amigos de verdad, o los fake news, cómo se engañan a tantas personas. Entonces, la caridad juega un papel también. Entonces, repetiría esos 3 criterios. Me hace más libre, me hace más lúcido, me permite amar mejor. Yo creo, desde una universidad católica estoy hablando, yo creo que si esos 3 elementos
no los pasa el proceso tecnológico, entonces no es una tecnología que respete la dignidad de los seres humanos. Sería mi pequeño aporte en esto. Muchísimas gracias por las palabras de David. Adelante, Ignacio, por favor. Bueno, pues resaltar lo que ya se ha dicho, que realmente es una conversación muy jugosa y creo que esto pone de relieve pues la oportunidad, ¿no?, de haber puesto este congreso junto, ¿no?, entre todos y contribuir. La sensación que uno tiene, ¿verdad?, con la tecnología es que va demasiado rápido, ¿no?, y que hay que pensar, pero uno no tiene tiempo para pensar, se te va el tren, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos que estar, ¿verdad? Y ese es el esfuerzo. Y me venía un poco al hilo de las dos intervenciones también anteriores, como hay un paralelo con lo que ha sido la bioética ahora, ¿no? Es decir, que antes la bioética tiene como ciencia, o sea, la ética ha existido siempre, pero la bioética surgió cuando surgieron nuevas posibilidades, lo que se ha dicho, ¿verdad? La pregunta ética es siempre de no todo lo que puedo hacer es algo que debo hacer o es bueno. Entonces, me venía un poco así parafraseando, ¿no? Si lo que tocara hacer es un poco de tecnoética. Es decir, que al final creo que se nos pide una reflexión que es con esa salvedad que se ha dicho tan importante, ¿verdad? Que es decir, que no es que nosotros aquí vamos a salvar a los demás, no, sino que nosotros tenemos una luz que dar precisamente porque estamos en una posición no de fabricar y de producir efectos y de ser eficaces, sino de pensar. Entonces, ¿y dónde vería yo algunos elementos de estas nuevas, o sea, la novedad, no la ética en cuanto a tal, porque como bien se ha dicho anteriormente, ¿no?, pues la ética tiene que ver con el hombre, con su bien, con la caridad, etcétera. Sería un poco como nuevas preguntas, nuevas posibilidades que apelan a la libertad y a la responsabilidad, que se ha dicho. Y sobre todo en el tema del alcance. Creo que hay algo, ¿no? Pues yo lo pensaba, ¿no? Es decir, antes tú podías decir una mentira y hacías daño a un número limitado o te inventabas una falsa noticia y todo el pueblo te podía creer, pero vamos, no iba mucho más allá del pueblo. Pero ahora es que el alcance es universal prácticamente. Entonces, una persona calumnia y la calumnia ya se ha ido, ya no la puedes recuperar, ¿no? Y desinformación. Entonces, esto como que no es que cambie la ética, pero cambia un poco el alcance y la amplificación, ¿no? Y son esas grandes preguntas, ¿no? La energía atómica, pues no te va a decir si la usas para ella misma, para la bomba atómica o para producir electricidad o lo que sea, o si tienes que producir electricidad atómica o no, pero como que esa gran pregunta esté allí, ¿no? Y me gustó mucho también lo que se ha comentado de la libertad. Y por último, creo que ha sido para todos los que hemos dado clase durante este tiempo tan retador del COVID, una oportunidad de ver en directo, ¿no?, en nuestra propia carne, por así decirlo, cómo la tecnología entra como un elemento pedagógico, tanto en sus límites, que los hay, yo creo que nadie puede negarlo, es decir, la presencia es la presencia, pero también han surgido algunas oportunidades. Yo creo que también no es una reflexión tecnoética solo para decir lo que está mal, que hay algunas cosas que yo creo que se han comentado, ¿no?, de la invasión de la privacidad, el tema de las desigualdades. Claro, o sea, la desigualdad ahora se puede amplificar de una manera inusitada anteriormente, sino también en positivo, es decir, bueno, ¿cómo puedo yo usar recursos tecnológicos para fines pedagógicos? Y creo que, bueno, pues todos hemos visto lo mismo, ¿no? Límites, pero también a mí me ha sorprendido, ¿no? Yo no era muy pro tecnología y prefiero la clase en persona por muchos motivos. Pero quiero decir que ha sido una sorpresa positiva, ¿no? De decir, oye, pues también, no sé, como que hay elementos que podemos reconsiderar, ¿no? Y teniendo en ese horizonte, ¿no? Es decir, en el fondo no hay cosas buenas ni malas, sino hay hombres buenos y malos o que saben usar bien o mal para el fin del hombre. Entonces, bueno, yo creo que aquí, como se ha dicho ya, y termino con esta intervención, es una oportunidad grande, no solo una oportunidad, sino una responsabilidad en un mundo con tanta prisa, con tantos estos, de que alguien tiene que ir recogiendo un poco los pensamientos, ¿no? Un poco pensando, bueno, pues aquí dar un poco de luz. Sí, muchísimas gracias. Tomando en consideración el hecho de que las universidades son los centros para promover reflexiones fundamentales y sobre todo que estamos trabajando estos temas de combinación de tecnología y ética. Vemos los problemas que existen con la discriminación algorítmica que se da en muchos algoritmos, en muchas aplicaciones probadas, obviamente. ¿Cómo ven ustedes o cómo ustedes ven si respecto a estas
a estos desafíos existen capacidades técnicas en las universidades para llevar a cabo auditorías algorítmicas, o qué hace falta para poder desarrollar, digamos, estas habilidades en el marco de la academia? Bueno, pues mira, yo te diría que actualmente la capacidad, por lo menos como yo lo veo en mi entorno cercano, en Guatemala, es inexistente. Justamente hace poco hacía yo un pequeño sondeo, un poco en preparación de este foro, hacía un pequeño sondeo con colegas de otras universidades y lo cierto es que no existe, ¿verdad? Posiblemente algunas empresas que están trabajando en desarrollo de software, posiblemente estos ya están ofreciendo este tipo de servicios. Pero lo cierto es que tenemos que llegar a eso muy rápido, precisamente porque la existencia, el uso ya de la inteligencia artificial y de la toma de decisiones automatizada ya se está dando, ¿verdad? Sobre todo a nivel de grandes empresas en Centroamérica. Precisamente por eso es importante llegar ahí. ¿Qué hay que hacer para llegar ahí? Bueno, pues esto forma parte de ese gran reto de actualización de las universidades y actualización de su personal docente. ¿Cómo llegamos a esto? Y que no es solamente una actualización, evidentemente, desde el punto de vista técnico, un experto, conocedor del desarrollo de los algoritmos y de todos los detalles que implica su desarrollo y su funcionamiento, sino que además el tema de la capacidad humanística, el tipo de conocimiento humanístico que pueda tener. Porque cuando uno se pone a leer el tema de esto, cómo se hacen las auditorías algorítmicas y qué criterios, uno se da cuenta de que estamos metidos en el mundo de la tecnología, pero en temas absolutamente clásicos. Lo que es justo y lo que no es justo. ¿Qué es discriminación y qué no es discriminación? ¿Qué es ético y qué no es ético? Nos metemos en el mundo de los datos, de la inteligencia artificial, y ahí adentro lo que encontramos es otra vez los temas clásicos de la filosofía. Por lo tanto, esto es una cosa muy relevante, ¿verdad? Porque venimos de un mundo en el cual las humanidades habían sido, no sé, olvidadas, podríamos decir, a veces quizás menospreciadas, yo qué sé, olvidadas, digamos, ¿verdad? Y nos volvemos a topar con que en pleno siglo XXI y de caras a los próximos 79 años, ¿verdad? De cara a un nuevo siglo, otra vez vuelve a salir el tema de la dignidad de la persona, los derechos fundamentales de las personas, si están siendo respetados o no respetados con el uso de nuevas tecnologías. Es una cosa, me parece muy interesante que vuelvan a surgir los temas fundamentales. Entonces, de nuevo, por un lado, el reto de actualizar las carreras de sistemas que puedan haber en las universidades, actualizarlos y poder ofrecer este tipo de servicios desde las universidades, pero por otro lado, fortalecer y extender la formación humanística que ya se está dando para que los de estas áreas propiamente de tecnología tengan estos criterios, pero también todos los demás, porque digamos la gente que esté estudiando administración de empresas, que esté estudiando cualquier otra ingeniería, llegarán a tener cargos de toma de decisiones en las respectivas empresas para las cuales trabajen y nos damos cuenta de nuevo que ese bagaje humanístico, ético, filosófico, seguirá siendo indispensable para que puedan tomar decisiones correctas. Así que, bueno, pues ese es el panorama muy interesante para las universidades en este campo, ¿verdad? Muchas gracias, Hugo. Adelante, David. Bueno, más o menos es el mismo perfil de lo que planteaba Hugo. O sea, nuestra universidad ni de sueño, no tenemos los recursos como para poder tener ese tipo de experiencias y nos faltaría muchos recursos humanos bien formados. Lo estamos intentando. Incluso nuestra universidad es la que lleva la delantera en publicaciones periódicas, sobre todo en medicina e ingeniería. Estamos avanzando mucho, pero requiere mucha inversión. Lo que hemos hecho, y nos ha funcionado muy bien, es aliarnos con sector privado o vincularnos a compañías internacionales. Por ejemplo, tenemos una alianza con el grupo Inicia, que es el grupo Vicini. El
COVID China en República Dominicana debe representar el 30% del Producto Interno Bruto. Y a lo mejor me estoy quedando corto. Llevan 100 años desarrollando negocios y también servicio, apoyo, promoción humana, hacen de todo. Y con ellos estamos desarrollando lo que llamamos los técnicos superiores. Un nivel de grado, lo que en Estados Unidos es el asociado, de 2 años, que capacita a chicos y a chicas a meterse al mercado laboral de una vez y ganar buenos salarios. Pues el reclutamiento lo hacen ellos y lo hacen con algoritmos, con bases de datos. Tienen una certeza terrible, nosotros ni de cerca. Nosotros sacamos anuncios, inventamos actividades, un poquito a ciegas. Ellos tienen una precisión tremenda y es por el uso de algoritmos, de tecnología, etcétera, etcétera. Como que lo llaman de metadatos y grandes bases de datos. Es una cosa increíble. Y con el otro grupo, una compañía que a lo mejor algunos de ustedes la conocen, que es Academic Partnership, con ellos estamos desarrollando programas completamente virtuales de maestría. Y efectivamente ellos hacen el mercadeo, nos aconseja qué cosas mejorar a partir de investigaciones que hacen. Una investigación de mercado que nos cuesta a nosotros un par de meses, ellos te lo hacen en una semana, y a lo mejor con más calidad y con más variables. Pero es porque manejan tecnología muy sofisticada que es muy costosa. Entonces, indudablemente, yo creo que universidades como las nuestras, en América Latina, para poder llegar lo más rápido posible a tener ventajas usando esas tecnologías, el tema de las auditorías algorítmicas, el uso de bases de datos de gran volumen. Yo creo que una buena idea es aliarnos con sectores privados que tengan objetivos semejantes a los nuestros y un mínimo de identidad humanística como la tienen las universidades. Muchísimas gracias, David, por la intervención. Adelante, Ignacio. Bueno, pues en la misma línea estamos muy compenetrados. No, muy iluminador. La cuestión de los recursos, ¿verdad? Que siempre, pues, todas las universidades son pobres, de alguna manera, ¿verdad? Pero tienen más recursos que los individuos solos, ¿verdad? Y también un poco en la línea que se decía ahora, pues las universidades es un modo de atraer también capital de personas que tienen más recursos, pero, pues bueno, que quieren fiarse de una institución, ¿no? O sea, lo que es una institución protegiendo, digamos, a los pequeños, ¿no? Esa idea que me contaron una vez que la filosofía, una de las funciones de la filosofía, y se puede extender a las demás ciencias, es proteger a los pequeños de los sofistas, ¿no? De los que, ¿por qué? Porque a veces son cosas muy complicadas, uno se pierde, ¿verdad? Uno solo ante la tecnología es como que tiene un gigante y la universidad puede ser más pequeña o más grande, con más recursos o menos recursos, pero tiene un poco más de cuerpo, tiene un poco más de peso, ¿verdad? Y también una seriedad. Y creo que tiene esa misión, ¿no? Podemos decir, la misión de la universidad no solo de pensar, sino de estar al servicio del pequeño. Y creo que ahí es una misión muy noble de la universidad. Y luego, por último, porque ya no quiero repetir cosas que se han dicho, que me parecen muy oportunas, la cuestión de cómo la universidad también tiene una influencia política. No política no en el sentido más noble de la palabra, me refiero, es decir, de cómo la universidad siempre ha sido fuente de pensamiento que ha inspirado, que ha aconsejado, ¿no? A aquellos que se han querido dejar aconsejar, ¿no? Entonces creo que también ahí la universidad tiene, por un lado, una misión hacia los pequeños y por otro lado, una misión de bien común a la sociedad. Entonces es estratégica, ¿no? No solo estratégica en el diálogo de lo que son entre las ciencias, y se habla que de las ciencias tecnológicas, pero también las ciencias humanas y, ¿no?, lo que llamamos las soft sciences también, ¿no? Antropología, etcétera, que pueden ser, pero creo que también, ¿no? Es decir, una universidad enriquece, ¿no? Si un político tiene un buen espíritu, ¿no? y un buen deseo de contribuir al bien común, naturalmente buscará universidades. También porque la universidad como una institución no está sujeta a intereses privados, privativos en el sentido egoístas, sino que tiene un interés. Entonces, bueno, pues creo que todo lo que se ha dicho, ¿no?, me parece muy, muy acertado y agradecer a mis compañeros también. Bueno, muchísimas gracias a Hugo, David y Ignacio por mostrarnos, digamos, esta combinación de tecnología y ética en el marco de este conversatorio, porque nos han puesto a pensar cómo el avance de la tecnología nos
nos hace volver al corazón del humanismo, como tanto como de alguna manera hubo un consenso entre los tres exponentes, y cómo esto nos hace cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo, sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, muchísimas gracias por esas palabras, porque nos motivan a reflexionar sobre estos temas de inteligencia artificial, algoritmos, digamos, inteligentes, y todo el desafío que tenemos delante para poder utilizar esto de la mejor manera, en atención a las tres preguntas que David bien comentó en su intervención. Así que le damos las gracias por sus reflexiones. Y ahora quisiéramos invitar a la audiencia a que hicieran una o dos preguntas al panel. Yo estuve revisando el chat y el question and answer. No veo consultas ahí, pero no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer directamente. Y si no, entonces pues nos pasamos, le paso la palabra a Marta para el segundo panel. Muchas gracias. Meldy, muchas gracias. Gracias a los panelistas del primer grupo por esas importantes reflexiones y que nos ayudan justo a hacer la transición hacia el segundo panel, donde quisiéramos conversar más detenidamente sobre el trabajo que llevan a cabo las universidades para apoyar a los emprendedores, tanto en generación de conocimiento como en potencial aplicación de conocimiento. Y esa aplicación que puede ser en conexión con el sector privado, a nivel de universidades, o también en conexión con potencial servicio a la comunidad. Para esto, tengo el gusto de poder introducir a tres personas que nos van a colaborar esta tarde. La doctora Alicia Inés Caballero, directora de UCATEC, de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, en Argentina. El doctor Andrés Giraldo Palomino, director del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, en Colombia. Y la doctora Claudia López, investigadora asociada del Centro Nacional de Inteligencia Artificial CENIA, en Chile. Muchísimas gracias a los tres panelistas, y quisiera comenzar con la primera pregunta del panel, y es: ¿cómo están sus universidades y los programas que ustedes representan aproximándose al tema de generación o utilización de inteligencia artificial en el área de creación de productos, en el área de creación de empresas, y cómo están apoyando en esos esfuerzos a resolver problemas sociales? Si empezamos en el orden de la presentación, primero la doctora Alicia, luego el doctor Andrés y la doctora Claudia. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Realmente muy interesante el primer panel y los conceptos vertidos. En cuanto a la Universidad Católica, nosotros hace ya 2 años comenzamos con una unidad que justamente se llama UCATEC, que es una unidad de vinculación tecnológica y de transferencia de tecnología, ¿sí? Y desde ahí estamos desarrollando saberes y aplicando no solo inteligencia artificial, sino también investigaciones a resolver problemas que pueden tener las empresas o la sociedad. Y bueno, ahí se abre un vasto campo de trabajo. Nosotros también dentro de la Universidad Católica tenemos mucha investigación en biotecnología, donde lógicamente también la ética es un pilar fundamental. De hecho, en la Universidad Católica funcionan muchos comités de bioética. Y ahí, bueno, justamente el desafío es demostrar que las universidades son un espacio en el que se desarrolla conocimiento de frontera, se desarrolla investigación que no solamente es una investigación para los papers, sino que es una investigación que puede ser aplicada en beneficio de las empresas, en beneficio de la competitividad, y que también hay un cúmulo de conocimientos tecnológicos que, bien utilizados, son herramientas fundamentales para mejorar el desarrollo de productos y de servicios. En materia de tecnología y mejora de condiciones sociales, yo creo que hay
mucho que se puede hacer particularmente en mecanismos distributivos que muchas veces no tienen una trazabilidad muy clara en materia, por ejemplo, de planes asistenciales, subsidios, que muchas veces, bueno, van a centros que a su vez los distribuyen y donde al beneficiario final no sabemos exactamente qué le llega de todo el monto que se transfiere, donde ahí estamos desarrollando algunos mecanismos para dar confiabilidad y trazabilidad. Es decir, es mucho lo que desde la tecnología se puede hacer justamente para mejorar el impacto de mucho gasto social. Yo, para darle también espacio a los otros panelistas, me quedaría por acá y más vale después cualquier cosa respondo preguntas. Bueno, muchas gracias, profesora Marta, por la invitación, y a nuestros antecesores, de verdad, muchas gracias por la discusión tan enriquecedora. Bueno, la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y hay una sede también en Cali, en el Pacífico colombiano. Es una universidad jesuita, entonces los temas de ética, los temas de bioética son fundamentales y son transversales a todos los saberes en la universidad. Entonces, esos temas permean todo el tema de tecnología, inteligencia artificial, cuarta revolución industrial, y permean no solamente la investigación, como muy bien lo mencionaba la doctora Alicia, sino también que también permean los currículos y los programas que se ofrecen en la universidad. Entonces quiero dividir mi respuesta en esos dos temas. Entonces, desde el punto de vista de la docencia, que se ofrecen temas de inteligencia artificial. Recientemente se abrió un pregrado en ciencia de datos, en donde, digamos, es un pregrado interdisciplinario donde participamos facultades de ciencias económicas y administrativas, en particular el Departamento de Economía y el Departamento de Administración. También, obviamente, la Facultad de Ciencias también contribuye con el programa, la Facultad de Ingeniería. Y un factor importante y diferenciador del programa es que también entra la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la universidad, porque la comunicación en el análisis de todo este mundo de datos que estamos recibiendo también resulta siendo muy importante. Como lo decía inicialmente, la parte de ética y de bioética pues permea todos estos programas. Desde el punto de vista de posgrado, tenemos la maestría en inteligencia artificial, que es ofrecida actualmente por la Facultad de Ingeniería, y además se ofrece un curso de extensión. Son cursos, digamos, como todos lo presuponen, son cursos no formales, pero donde hay un vínculo muy cercano con el sector real de Colombia para formar capital humano en el conocimiento de estas nuevas tecnologías con el fin de incentivar la creatividad y la innovación. Ahora bien, desde el punto de vista de la utilización de estas tecnologías, un ejemplo es el uso administrativo de estos datos. Nosotros estamos en un proceso de acreditación internacional de escuela de negocios y, digamos, el diálogo con el nivel central de la universidad es muy cercano, gracias a la existencia de este tipo de tecnologías que nos proveen de datos, de análisis de tendencias que van a ser fundamentales para la presentación de nuestro portafolio en el proceso de acreditación. Y en el caso de investigación, y en particular voy a hablar en el Departamento de Economía, tenemos profesores y profesoras que utilizan estas tecnologías para generar datos. En particular, se utiliza la tecnología de web scraping, por ejemplo, para trabajos de investigación que en unión al Servicio Público de Empleo del Estado colombiano generan digamos, resultados importantes en economía laboral que pueden servir
para soportar la política pública de empleo, de la mejor comunicación de las plazas, para lograr un perfecto emparejamiento entre la demanda y la oferta laboral. Por ejemplo, este es un ejemplo. Y en general, digamos, en el país, estas tecnologías sirven, por ejemplo, en la Contraloría General de la República para análisis de corrupción. Para los que no sepan, la Contraloría General es la entidad a nivel del Gobierno Nacional Central que audita las cuentas de todas las entidades públicas y de las empresas del Estado. Y se utiliza este tipo de tecnologías para analizar procesos de corrupción. Y otro aspecto importante, por ejemplo, a nivel país, más allá de la universidad, es, por ejemplo, una unidad de análisis que existe en la Fiscalía General de la Nación y que utiliza estas tecnologías para analizar reincidencias en un resumen desde el punto de vista en programas donde se enseñan este tipo de tecnologías, de la utilización y de la investigación. Muchas gracias al doctor Andrés Giraldo. Doctora Claudia López. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a todos los panelistas que han entregado opiniones tan interesantes sobre el tema. Veo ahí que mi afiliación dice de universidad, pero en realidad vengo en representación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, que es un centro de investigación bastante nuevo. Tenemos algo así como 6 meses en funcionamiento y que reúne a investigadores de distintas universidades en Chile que estamos trabajando en inteligencia artificial, y antes trabajábamos de manera independiente y ahora estamos trabajando bajo el alero de este Centro Nacional de Investigación, donde el corazón del trabajo se hace tanto en investigación, pero también en transferencia tecnológica. Estos centros en Chile son llamados basales y apuntan a la generación de conocimiento, pero también y al mismo tiempo y con la misma intensidad a la transferencia tecnológica hacia ya sea la empresa privada o también hacia instituciones públicas, y por lo tanto tenemos bastantes partners, socios dentro del centro que hacen avances en desarrollos de inteligencia artificial en distintas problemáticas que tienen un uso efectivo en distintos dominios en el país y en distintos lugares. Y desde ese lugar, el centro estamos tratando de alinear nuestro trabajo, no solo apuntando hacia la investigación de vanguardia y hacia la transferencia tecnológica, pero también a tratar de definir el sentido hacia donde queremos que vaya, y eso se ve en nuestra visión, en nuestra misión, en que estamos pensando en el desarrollo tecnológico y trabajando para eso, pero teniendo en mente que ese progreso tecnológico tiene que ir acompañado de una mirada hacia la sustentabilidad y hacia lo ético, y tratar de estar en armonía tanto con la mantención de nuestro medio ambiente, pero también con el desarrollo humano. Y esas palabras de a poco tienen que volverse mecanismos o políticas concretas dentro de nuestro centro, y lo que hemos estado trabajando desde un inicio es desde el punto de vista de la investigación, que es el que a mí me toca trabajar más profundamente. Hemos estado preparando una forma de trabajar los aspectos éticos que pueda tener una especie de protocolo de trabajo que vaya más allá de la bioética. La bioética nos ha dado muchos lineamientos acá en Chile sobre cómo hacer estudios o trabajar con personas. Sin embargo, muchos de los problemas que se han dado con las soluciones de inteligencia artificial en el mundo, y que hay evidencia de que han sido problemáticos, han fallado o han tenido problemas en momentos en que las revisiones éticas usuales que al menos hacemos acá en Chile no necesariamente están mirando. En general, los análisis éticos en Chile, al menos, y los Estados Unidos, que yo también conozco, se enfocan en los sujetos de investigación y se enfocan en estudiar que protejamos a los sujetos de investigación durante la investigación, durante el proceso investigativo. Sin embargo, muchas de las consecuencias negativas de la inteligencia artificial pasa después del periodo de investigación, pasa cuando está ahí en ejecución, en un contexto en particular, y con personas que pueden ser muy distintas a las personas con las que se hizo los estudios de investigación. Entonces, hay
alguna especie de un mal ajuste entre donde testeamos, donde probamos, donde hicimos nuestra investigación, y luego qué pasa cuando lo desplegamos a una población mucho más heterogénea que lo que imaginamos inicialmente. Entonces, lo que estamos haciendo, tratando de empujar desde SENIA, es que nos embarquemos en esta reflexión ética, pero también una reflexión del impacto social que podrían tener nuestras investigaciones en el largo plazo, y que no hagamos eso solo como personas que estamos dentro del mundo de la tecnología, sino que también con el apoyo de paneles de expertos de humanidades y de ciencias sociales que tienen las expertices para poner en discusión cuáles son esas implicancias. Y ahí algo que estamos trabajando es ver si es que esa reflexión también puede ir acompañada de cómo establecemos estrategias de mitigación de los potenciales riesgos que quizás nos van a llevar a tener que tomar decisiones sobre qué principios éticos van a guiar nuestras decisiones. Eso es algo que estamos planeando hacer, estamos instaurando el protocolo y vamos a estar durante este primer año definiendo vamos a probar cómo es el protocolo y cómo nos funciona dentro del centro, para luego tratar de exportar o compartir esta metodología también con los socios o con las personas con las que estamos trabajando ya más cercano hacia la transferencia tecnológica. Entonces nos estamos dando un camino para poder tener un mecanismo de trabajo y de hacernos cargo proactivamente de las implicancias éticas y no simplemente una vez que ya los problemas se han ejecutado, han pasado y han sido denunciados. Por ahí voy a dejarlo hasta ahí para poder dar pie a las siguientes preguntas. Muchas gracias, doctora Claudia. Gracias a los tres. Han mencionado ustedes el esfuerzo de las universidades en hacer transferencia tecnológica y entonces conectamos eso con la siguiente pregunta, que es ¿cómo se puede fomentar una cultura de ética de la inteligencia artificial en el sector empresarial como universidades en esa conexión con el sector privado cuando se está haciendo transferencia de tecnología? ¿Qué pueden hacer las universidades para fomentar una cultura de ética en ese proceso? Vamos con la doctora Alicia. Bueno, ahí un poco retomo lo que estaba comentando Claudia, que tiene que ver con una mirada amplia. Yo creo que la universidad, incluso en su esfuerzo de formación, siempre tiene que mantener en relación a los estudiantes esta amplitud de mirada, ir más allá de lo que puede ser el pedacito que estamos enseñando o el punto que estamos investigando. Una mirada amplia y humanista en el caso de nuestras universidades católicas, ¿no? El centro tiene que ser el hombre. Y ahí yo tengo un punto que es el hecho de que muchas veces la tecnología incluye, pero no tenemos que perder de vista que muchas veces deja de lado y excluye. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa en Argentina concretamente es el tema de la tecnología en las actividades financieras. Un montón de gente de determinada edad, no solo porque le falte formación, sino simplemente porque o sea, es de otra época y no hizo el update o viene de otras profesiones, no puede operar su cuenta de banco, y si no tiene algún hijo, algún pariente, algún vecino, es como que queda financieramente aislado. Y ni hablemos de gente que no tiene educación y que a lo mejor para acceder a una inscripción de un hijo en un colegio público, la realidad es que no puede hacerlo sola. Entonces yo creo que las universidades, y como dijo muy bien hace un rato el padre Ignacio, que alguien tiene que recoger los pensamientos, yo creo que tenemos la obligación de siempre tener esa mirada amplia y no en pos de la misma manera que el hecho de, por ejemplo, tener dentro de la tecnología blockchain fenómenos como las criptomonedas y la operación de criptomonedas y este tema de los mercados 24/7, 365, hace que muchos jóvenes estén evidenciando adicciones
a la tecnología. Y el hecho de no poder parar, de estar a las 3 de la mañana operando. Eso en chicos de 18 años, 18, 20, un poco más, pero digo, creo que nosotros tenemos que ser un poco ese reservorio de pensamiento amplio. Soluciones sí, tecnología de punta, pero ¿para qué? ¿Para qué nos sirve la tecnología si no somos más libres? Como dijo también hace un rato, creo que fue David. Me pareció muy interesante ese pensamiento. O sea, el encuadre, ¿sí? Es muy importante. Las empresas lógicamente quieren a lo mejor un mecanismo y un proceso de inteligencia artificial que les permita responder mucho más rápido a la demanda de clientes en un determinado mercado, y bueno, y está muy bien, pero sí nunca perder de vista este enfoque y este encuadre que permite direccionar hacia dónde vamos, ¿no? Muchas gracias, doctor Andrés. Pues quiero retomar una parte de la respuesta de la doctora Alicia. Digamos, iniciando mi respuesta desde la parte de la desigualdad. Nosotros vivimos en una de las regiones más desiguales del mundo, y lo que hizo la pandemia fue, digamos, darle una voz mucho más fuerte a esa desigualdad y hacerle un llamado de atención a los gobiernos para atenderla. En temas de, la doctora Alicia hablaba de educación tecnológica. Hablemos de la educación básica, y lo conversábamos hace un año cuando hablábamos de la cuarta revolución industrial. Nosotros hace 2 años largos salimos al mundo remoto desde las universidades. Tenemos la fortuna que contábamos con la tecnología, y a pesar de que hubo de pronto algunos baches comenzando la pandemia, al final del día logramos virtualizar toda nuestra educación. En Colombia, los colegios privados de élite lograron hacer esa transición en 1 semana, 2 semanas. En mayo del 2020, hace 2 años exactos, apenas unos colegios privados y la mayor parte de los colegios públicos estaban saliendo en línea. Entonces, es muy importante hablar de inteligencia artificial, es muy importante hablar de cuarta revolución industrial, pero en una región tan desigual como lo es América Latina y el Caribe, tenemos que arrancar desde lo más básico para asegurarnos que toda la sociedad se beneficie de la cuarta revolución industrial y del uso de las tecnologías. El rol de las universidades resulta siendo fundamental desde el punto de vista, uno, curricular, y va conectado con lo que yo había dicho inicialmente, porque el tema de la ética siempre ha sido importante, pero lo es aún más después de habernos enfrentado a tremendo choque como fue la pandemia. Entonces, desde el punto de vista del currículo, desde el punto de vista de hacer que permee sobre toda la sociedad la idea de la responsabilidad social empresarial, y en ese punto es muy importante la sección de extensión o la parte de extensión de las universidades, que no necesariamente tiene que ver con educación formal, donde vienen las personas que quieren obtener unos títulos profesionales, sino que también esa parte de la extensión va a ser fundamental para llegarle a las empresas con programas muy específicos a las demandas empresariales y a las demandas incluso del sector público. Y en ese sentido, otras herramientas como los centros de emprendimiento de las universidades, como bien lo mencionaba la doctora Alicia, los centros de inteligencia artificial, o el esfuerzo que nos comentaba la doctora Claudia de Chile, de unir este centro de inteligencia artificial que estaba chismoseando, está impresionante, felicitaciones por eso. Yo creo que es ahí donde podemos tener aún más impacto en términos de educación, que va más allá de la educación formal, y que puede hacer que toda la sociedad se beneficie a través de estos cursos de extensión
que todas las universidades ofrecen. Gracias. La doctora Claudia. Sí, compartiendo la preocupación por la desigualdad y los marcos regulatorios que son muy débiles en Latinoamérica respecto de la inteligencia artificial y a veces de la protección de los derechos de las personas. Quisiera agregar nuevas cosas a la discusión, pero claramente compartiendo esas preocupaciones. Creo que parte de lo que pueden hacer las universidades y los centros de investigación para fomentar una cultura ética de la inteligencia artificial es cuestionarnos quiénes estamos construyendo inteligencia artificial y tratar de diversificar, no solo en género o en grupos subrepresentados, que es muy, muy importante, porque es importante tener distintas visiones a la hora de construir tecnología, pero además diversificar las expertices que se consideran válidas para construir inteligencia artificial. Hoy en día la mayoría de las personas que construimos inteligencia artificial venimos de carreras de ingeniería, que vienen de escuelas de ingeniería o escuelas de matemática, que tienen un fuerte tono asociado a lo técnico, que es muy valioso y muy necesario. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que las implicancias de la masividad de las soluciones basadas en inteligencia artificial tienen implicancias que tienen que ver con las personas y con la sociedad. Y para empezar a hacernos cargo de eso, necesitamos armar equipos que dejen, creo yo, de mantener una dualidad casi antagónica entre lo técnico y lo social. Creo que debemos empezar a entrenar a nuestros perfiles técnicos para poder conversar de par a par, de forma respetuosa con las personas que tienen expertise en humanidades, en ética, en impacto social, en evaluar lo que está pasando con las personas en torno a la tecnología. Y desde ahí creo que podríamos empezar a construir soluciones que fueran más sustentables en el tiempo y que pudieran resolver, e incluso empezar a hacernos preguntas sobre cómo la tecnología podría resolver parte de las desigualdades que tenemos hoy día como problemática tan latente en Latinoamérica. Y quizás otro camino, otro mecanismo, quizás un poco más sencillo, menos a largo plazo, es que creo que también las universidades tienen el espacio para convertirse en esos terceros confiables, que podrían dar pie a guiar, por ejemplo, las auditorías algorítmicas, que podrían convertirse en lugares donde se observe el desarrollo o cuáles son los lugares en la política pública donde se está utilizando inteligencia artificial y quizás no toda la población lo sabe. Eso es una de las cosas que estamos tratando de hacer en el centro acá en Chile, en CENIA, de tratar de descubrir cuál es nuestro rol, y vamos a comenzar por un observatorio, pero imaginamos formas en que podríamos impulsar ya sea auditorías o especies de acreditaciones donde actuemos como un tercero que no tiene necesariamente un fin económico en tratar de ver si es que hay alguna desigualdad generándose gracias o debido a algún algoritmo, pero que es necesario tener este tercero que no es la empresa en sí misma y que podría prestarle de alguna manera asesoría o apoyo a la población en términos de saber si es que lo que se está decidiendo sobre la vida de los ciudadanos es justo o está tratando de manera justa a todas las distintas poblaciones de la sociedad. Eso. Muchísimas gracias por estas importantes reflexiones. Sobre lo que nos han comentado de lo que las universidades pueden o podrían hacer en el marco ético, nuestra siguiente y última pregunta, que voy a combinar las dos últimas, es ¿cuáles son los principales retos, los desafíos y a la vez los aspectos positivos o soluciones que ustedes piensan que se podrían implementar o tal vez plantear para ayudar a promover una adopción a escala de principios éticos que no sea solamente un grupo de profesores o una unidad académica, sino a nivel un poco más masivo de universidades y por qué no pensarlo de políticas públicas en ese esfuerzo de incorporar principios éticos del desarrollo tecnológico y la conexión también con sector privado y sectores sociales? Vamos con la doctora Alicia.
Bueno, a ver, si tuviera la respuesta de cómo incorporar principios éticos a la política pública, creo que, no sé, en Argentina sería una cosa muy interesante porque, bueno, yo creo que si hay algo que falta en nuestro continente, en nuestro subcontinente, es justamente el tema ético, que incluso a veces está la discusión de que puede ser legal y puede no ser ético, ¿sí? Y desgraciadamente se amparan en la legalidad para cometer actos no éticos, con lo cual yo creo que es un desafío que se resolvería básicamente con una justicia más proba y que, bueno, desgraciadamente no siempre es así. A ver, yo nuevamente creo que nosotros universidades podemos contribuir en primer lugar con la formación, y yo creo que la formación y la educación es la mejor contribución que podemos hacer a la sociedad, porque educar a un individuo es también hacerlo libre y darle recursos justamente para salir de tantas inequidades, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es mucho el aporte que podemos hacer desde la base, desde la raíz. Coincido que el desafío de educar en sociedades donde la educación básica, me refiero a la educación primaria, está tan deteriorada, también es complicado, pero bueno, ese es un desafío. Y yo creo que un poco la iniciativa, me parece importante hacer cosas interdisciplinarias. De hecho, nuestra unidad UCATEC es altamente interdisciplinaria. Así como en la biología el vigor genético deviene de lo diverso, creo que también en grupos de trabajo es muy importante cruzar gente de disciplinas distintas y también incorporar gente que provenga de las carreras humanísticas. Hoy también el tema comunicación es fundamental. Y entonces me parece que la interdisciplina y el tener iniciativas conjuntas entre universidades, conjuntas entre universidades y organizaciones de la sociedad civil. O sea, me parece que muchas veces, por lo menos en el caso de nuestro país, hay muy buenas iniciativas aisladas, pero que al no tener escala, al no tener potencia, bueno, se van perdiendo. Entonces, así como en el mundo de los negocios nosotros enseñamos la importancia de ser sinérgico y la importancia de las economías de escala, de la misma manera en muchas iniciativas yo creo que en lugar de que haya 7 o 10 trabajando en la misma cosa, cada uno con en su espacio y cada uno vale la pena el hecho de amalgamarse, quizás de tener alguna discusión de origen, porque bueno, cada uno quiere imponer su forma, su modalidad, pero trabajar con un objetivo común, ¿no? Entonces, yo creo que eso, desde el punto de vista del impacto, sería mucho mejor. Y creo que en un mundo que está tendiendo a un gran individualismo, el reto de enseñar y de trabajar con una visión humanista es grande, lógicamente, porque a veces la gente va por otros caminos que pueden ser más eficientes desde lo económico, pero bueno, creo que ese siempre es nuestro desafío, trabajar en pos de mitigar desigualdades y de lograr no solo crecimiento, sino desarrollo económico, que es que básicamente la gente puede estar cada vez mejor. Y otro gran reto es, en el fondo, tener la honestidad intelectual de no seguir la corriente, sino animarse a pensar distinto y explicitarlo.
porque el mundo tiende a las uniformidades, y creo que el poder ser honesto intelectualmente en el tiempo de hoy, que celebra lo diverso, pero lo diverso de una manera y no lo diverso de otra, es un desafío. Muchísimas gracias, doctor Andrés. La pregunta es bien interesante, sobre todo cuando concluye más allá de la obligatoriedad regulatoria. Nosotros apenas estamos viendo las consecuencias positivas y negativas de esta cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial. Apenas estamos viendo la punta del iceberg. Y la tentación de intervenir en ese tipo de procesos probablemente, aunque ataque esos aspectos negativos, puede hacer que la sociedad no disfrute de los aspectos positivos. Hoy en el Congreso de la República están discutiendo el tema de la regulación de las plataformas digitales en el transporte, Uber, Didi, Cabify y todo eso. Y ha sido bastante problemático la regulación. Cuando en otros países ya se ha alcanzado esa etapa, acá todavía lo estamos viviendo y probablemente sea el escenario en muchos de nuestros países vecinos de Latinoamérica y del Caribe. Entonces la regulación, digamos, siempre es importante, pero apenas estamos viendo las consecuencias positivas y negativas del tema tecnológico, y probablemente la regulación nos impida disfrutar de los aspectos positivos. Yo quiero tocar otro aspecto, y es el tema de, estamos viviendo una transición demográfica muy acelerada. Creo que la zona del mundo más acelerada donde se presentó la transición demográfica es América Latina y el Caribe, y eso tiene implicaciones para, digamos, nuestros programas en las universidades. Pero las universidades no pueden dejar de existir. Todavía generamos gran valor agregado a la sociedad. Sin embargo, ya no nos van a llegar los estudiantes como nos llegaban antes, debido precisamente a esa revolución, a esa transición demográfica, y que algunas universidades ya lo están viviendo con baja en matrículas. Yo creo que ahora las universidades debemos buscar, junto con el sector real y junto con entidades, por ejemplo, como el BID, entidades multilaterales, la forma de llegar a través de educación no formal, a través de cursos de extensión al sector real. Así creo que podemos llegar y podríamos tener un impacto positivo acerca de la importancia de la ética en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, otra apuesta adicionales a las que propone la doctora Alicia sería el fortalecimiento de la educación no formal y la búsqueda desde la universidad de conexiones con el sector real y entidades multilaterales para llegar cada vez más a un mayor número de personas en la región y poder permear desde la universidad este tipo de discusiones y así disfrutar los beneficios de la cuarta revolución industrial y de la inteligencia artificial en particular. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Difícil agregar nuevas cosas después de las ideas que ya han entregado aquí los colegas del panel, pero voy a tratar de agregar dos ideas que tienen relación a lo ya dicho, pero creo que hay hay un reto o dos partes de retos que se han esbozado, pero que me parece importante explicitarlo. Uno es la inteligencia artificial que podríamos construir nosotros desde Latinoamérica y que podría quizás resolver o ser más adecuada a nuestros contextos. Y lo otro es la mucha inteligencia artificial que viene desde países desarrollados y que adoptamos en escala, sobre la cual como que solo nos queda ser reactivo, y ahí por eso la regulación termina siendo una solución, ¿no? Porque ya la adopción pasó antes que siquiera nos diéramos cuenta, y entonces tenemos que empezar a ver si es que nuestros marcos regulatorios pueden controlar lo que está pasando ahí.
Sí, creo que ahí hay como dos miradas que son importantes mantener quizás en paralelo. Uno es qué está pasando con lo que nos llega y adoptamos masivamente y sus implicancias, y si es que hay algo ahí que está mal, cómo lo tratamos. Y desde el otro lado, desde el punto de vista de cómo nosotros somos constructores de tecnología, me parece que hay muchas oportunidades. Me parece que ahí, en el caso de Latinoamérica, si bien es posible que tengamos menos capacidades ya instaladas, podemos desarrollar capacidades donde podríamos imaginar la tecnología desde lógicas un poco distintas, no solo apuntando a quizás los objetivos comunes de la tecnología como la eficiencia, y empezar a soltar nuestros imaginarios y tratar de buscar cómo las tecnologías podrían quizás aportar a disminuir las desigualdades que vemos, y los ejemplos que nos compartía la doctora Alicia, por ejemplo, hablando de el gasto fiscal y de ahorrarnos dinero en el proceso para que el gasto fiscal llegue a las personas que tienen que beneficiar. Son formas de repensar la tecnología con idearios distintos que simplemente el ideario común de la inteligencia artificial, que como que va a reemplazar al trabajador o a la trabajadora. Y en ese sentido creo que ahí hay una oportunidad en darnos el espacio para ver cuáles son los problemas y cuáles son los principios que nos gustaría que guiara el desarrollo tecnológico desde Latinoamérica. Y ahí en particular, una observación que me permito hacer es que mucha de la gente que estudia o que termina construyendo soluciones en inteligencia artificial desde Latinoamérica, tenemos la formación de ingenieros, que hemos estudiado ingeniería, no solamente ciencia de la computación como en Norteamérica, que es lo que yo conozco un poco más de afuera de Latinoamérica. Y creo que ahí hay un espacio donde podemos intervenir las prácticas ingenieriles con que entrenamos a nuestros futuros desarrolladores y desarrolladoras de tecnología e inteligencia artificial. Eso por un lado, y concuerdo mucho con el doctor Andrés en el rol que tienen que tener las universidades en educar a la ciudadanía en general, no solo a quienes vienen a nuestras aulas, sino que también el rol que nos toca como ayudar a la alfabetización digital, hacernos parte del proceso de alfabetización digital y alfabetización algorítmica de la ciudadanía. Y ahí hay varios mecanismos, ¿no? Pero uno que es muy prometedor habla de cómo tenemos que empezar a abrir la caja negra de la inteligencia artificial y encontrar cómo mecanismos de transparencia o de explicabilidad de la tecnología podría hacer que las personas tengamos un poquito más de poder a la hora de cuestionar y evaluar las conclusiones o las salidas que generan estos sistemas de inteligencia artificial, cuando sea que no confiemos en ellos. Yo creo que esas son mis dos intervenciones. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas que nos han ayudado con la reflexión profunda sobre el rol central de las universidades, no solo en la generación del conocimiento, sino justamente en tomar y extender los temas éticos de cómo en la práctica se pueden implementar, o los desafíos que tenemos en ese proceso en la región. Y los tres han mencionado conexión con el sector privado. Justamente en nuestro tercer panel tenemos invitados que están conectados con el sector privado. Tetsuro nos va a ayudar con esas reflexiones. Muchas gracias. Adelante, Tetsuro. Perfecto. Muchas gracias. Muy interesante los dos primeros paneles, y finalmente aquí estamos con nuestros socios en hablar de la parte práctica. O sea, la discusión hasta ahorita ha sido muy refrescante, o algo para nosotros de tener y pensar bien en lo que venimos haciendo, pero también al mismo tiempo la sesión de hoy con tercer panel, de alguna manera queremos también contrarrestar con lo que venimos haciendo de manera práctica con los actores reales del sector privado, con la intención de apoyar al ecosistema emprendedor o startups, ¿no? Entonces, aquí finalmente, bueno, entonces, en esta tercer panel nos gustaría conocer la perspectiva del sector privado a través de la incorporación de actores clave como aceleradoras, ¿no? Y el objetivo de este último panel es conversar con más detalle sobre las características del ecosistema de emprendimiento tecnológico en la región,
e identificar tendencias que nos permitan encontrar oportunidades de sinergia con el trabajo que llevan a cabo las universidades en la región o entidades que apoyan, promuevan o impulsan innovación tecnológica, innovación entre startups. Para esta conversación tenemos dos panelistas. Primero, Enrique Cortés, el director del Hub de Inteligencia Artificial del TEC de Monterrey, México. Con el TEC de Monterrey tenemos un programa holística de apoyar o implementar el enfoque ético y manejo responsable de la inteligencia artificial y de datos sensibles y personales en Jalisco, y dentro del cual, a través del marco de FEALAC, estamos trabajando con los actores del sector público y privado, y nosotros, BitLab, en el lado del sector privado, venimos haciendo programas muy interesantes y a través del cual identificamos algunos emprendedores que usan, desarrollan y despliegan soluciones basadas en inteligencia artificial, y nosotros, desde parte del BitLab, bueno, acompañamos ese proceso, ese programa de aceleración de emprendedores, y nosotros, aprovechando nuestra iniciativa FEALAC y colaboración con TEC, nosotros estamos agregando, otorgando el módulo de ética de inteligencia artificial para buscar complementariedad. Y segunda panelista, Natalia González, coordinadora del Apps.co de Impulsa en Colombia. Impulsa es una entidad promotora de innovación en Colombia, público-privado, y también con Impulsa tenemos un programa muy interesante de acelerar startups colombianos, y nosotros estamos convocando no solo startups, emprendedores, sino también socios tecnológicos, y también junto con socios tecnológicos y BitLab, nosotros aprovechamos un programa tan interesante como el de Impulsa, Apps.co, para otorgar acompañamiento 360 grados a emprendedores que están utilizando inteligencia artificial como parte de sus productos y servicios para resolver el tema de desarrollo. Y bueno, entonces a través de dos programas que estamos haciendo con TEC de Monterrey y con Impulsa, aquí tenemos experiencia. Bueno, todavía estamos desarrollando, acumulando más experiencias, pero aquí tenemos experiencias y lecciones y también reflexiones y pensamiento de trabajar de manera práctica con los emprendedores, de incorporar el tema ético o tecnología responsable, ¿no? Entonces, quizás este panel confiamos que es muy buen complemento de los primeros dos paneles. Bueno, ya con esta introducción de una vez, me gustaría empezar preguntas o conversación con Enrique y Natalia. Bueno, ya como yo mencioné, estamos trabajando con emprendedores reales a través del programa que estamos colaborando, y estamos mirando un surgimiento interesante de ideas, soluciones, etcétera, etcétera. Pero ¿ustedes creen que existe la infraestructura suficiente para apoyar a las empresas de la región que desarrollan tecnologías punteras como la inteligencia artificial y el machine learning? ¿Cómo ustedes perciben la existencia o suficiencia de la infraestructura existente en América Latina y Caribe? No sé si Enrique quieres empezar o Natalia. Seguro. Bueno, cualquiera de ustedes. Empiezo. Mira, podemos ver infraestructura muy limitadamente como infraestructura computacional, vamos a decir, o lo podemos ver más ampliamente como la infraestructura que necesita un emprendedor para realmente emprender y ser exitoso, ¿no? Entonces, déjame primero empezar con infraestructura computacional. Si tú ves lo que está pasando en el mundo, hoy cualquier emprendedor donde sea, Guatemala, Haití, Argentina, México, usa la nube, ¿ok? Eso es lo que usan. Nada se desarrolla desde cero. Y la nube tiene tres jugadores principales y todos los conocemos: Google, Microsoft y Amazon,
¿no? AWS. Esas plataformas lo que te permiten es desarrollar inteligencia artificial seria, comercial, pagando, digamos, un fee mínimo, pero además estas plataformas, yo no tengo ningún interés en fomentar su uso o nada, pero tienen programas muy interesantes para emprendedores que van empezando. Entonces, un emprendedor que va empezando realmente no tiene que pagar gran cosa porque estas grandes plataformas les dan créditos que ellos pueden usar para iniciar su negocio. Entonces, ellos pueden usar la última tecnología que existe en el mundo gratis, arrancar su negocio y luego empiezan a pagar estos servicios de nube. Entonces, tecnología computacional yo creo que no es un problema. Y luego, si vemos más ampliamente lo que quiere decir infraestructura y lo que quiere decir es fondeo, asuntos legales, asuntos contables, asuntos financieros, etcétera. Entonces, ahí sí tenemos un poco más de limitación, yo creo. Aunque Latinoamérica está volviéndose un centro de emprendimiento en tecnología, no me queda la menor duda. México creo que estamos muy privilegiados quizá por la cercanía con Estados Unidos, pero lo que puedo compartir aquí es, nosotros tenemos buenas relaciones como TEC de Monterrey con fondos de inversión locales e internacionales, con aceleradoras e incubadoras internacionales y con todo tipo de servicios que tienen que ver con emprendimiento. Entonces, quizá nosotros somos muy privilegiados, pero yo creo que esto con el tiempo se va a extender a Latinoamérica. Natalia, ¿tu opinión? ¿Estás en mute, Natalia? Un segundo. ¿Ahí ya me oyen? Sí, ya. Bien, perfecto. Gracias, Enrique, y gracias, Tetsuro. Entonces, me presento Natalia González, coordinadora del programa de apps. Y un poco, pues, totalmente de acuerdo contigo, Enrique, en los primeros puntos que mencionas en términos de infraestructura, digamos, de lo que tiene que ver con servicios en la nube. Y como decía Tetsuro, efectivamente, estos son los aliados que en este momento desde Impucha y en el programa que estamos desarrollando con el PitLab, pues hemos justamente llamado a la mesa porque sabemos que juegan un papel fundamental. Pero creo que también hay un tema bien importante y es que en el tema de inteligencia artificial, pues es como algo muy nuevo, algo que pues no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo y más aún el marco ético, en este sentido es algo de lo que yo creería que a duras penas hay expertos, es decir, hay expertos pero son muy pocos y el conocimiento que hay, la apropiación de ese conocimiento todavía es muy joven y muy prematura. Y yo creería que en ese sentido las iniciativas y digamos que en eso creo que Latinoamérica, a diferencia de las otras revoluciones y como el presidente Duque lo ha dicho en varias de sus exposiciones en términos de inteligencia artificial, pues Latinoamérica en ese momento tiene un lugar privilegiado de no llegar tarde a esta cuarta revolución industrial y precisamente en el marco ético de inteligencia artificial. Yo estoy segura que ustedes conocen pues de estos marcos éticos que se han venido desarrollando desde el punto de vista legal, de implementación de buenas prácticas y en el caso puntual de Colombia y México, sé que somos pioneros, digamos, en la implementación justamente de estas buenas prácticas, justamente con programas como el que estamos desarrollando. Entonces, creería yo que no es que tengamos, digamos, una desventaja desde el punto de vista de infraestructura, porque justamente el desarrollo de estas tecnologías lo que ha permitido es que haya un acceso más igualitario pues para los países que anteriormente, digamos, por temas de fondeo o de recursos no lo tenían. Y en el tema puntual de, como les decía, de inteligencia artificial, yo creo que tenemos oportunidades grandes de ser como early adopters de esa ética y de esos marcos y de comenzar a ensayar y de comenzar a desarrollar como tal programas, prácticas, conocimiento ya aplicados como tal a nuestras startups, porque pues digamos que hablar un poco en etéreo sobre qué es la ética sin verlo en la práctica es un poquito más difícil. Cuando tú ya te sientas a mentorear a una empresa y a entender cuando tú le estás hablando es que mira, esto que estás desarrollando, un poco lo que decían en el primer panel, puede que sea posible, pero no necesariamente es ético y no es ético por A, B, C, porque estos son los factores que lo determinan. Creo que hace la diferencia y eso es lo que nos permite como desde sus inicios y cuando la empresa está haciendo, como bien lo dice, cuando es una startup, comenzar desde ya a tener conversaciones pues como interesantes en el marco de la ética. Entonces, resolviendo la pregunta, creería que no tenemos una desventaja como tal en términos de infraestructura. Creería que tenemos al contrario una oportunidad de comenzar a ser early adopters de lo que es un marco ético de la inteligencia artificial. Creo que nuestros países se han encargado
de no llegar tarde en esta oportunidad a esa conversación y a comenzar a involucrarnos de manera activa en espacios como este, por ejemplo, en donde estamos discutiendo no solamente desde la academia, sino desde la práctica como tal, cómo implementamos esas conocimiento en las startups. Perfecto, muy interesante. Y entonces, desde el punto de vista de infraestructura, por ejemplo, algunos aspectos se vienen cerrando la brecha, o más bien la desventaja existe menos que se piensa o que se pensaba, por ejemplo, comparando con los años atrás, y aún así hay algunos aspectos, como Enrique mencionó, fondeo legal, la parte de contable, esas cosas, hay cierto grado de retos, pero bueno, ya empezando con las nubes o con su propio talento, de alguna manera ya está accediendo a cierto grado de tecnología computacional o tecnología per se, ¿no? Y en ese sentido, antes de ir a las oportunidades, un poquito, enmarcando un poquito la tendencia que estamos mirando, sobre todo aprovechando esas disminución de desventajas, por ejemplo. ¿Cuáles son los sectores que han tenido mayor auge o surgimiento en la adopción de técnicas de aprendizaje automatizado, inteligencia artificial, machine learning en América Latina y Caribe? Si hay alguna tendencia en sectores, en el área de uso, etcétera, etcétera, y por qué serían en esos áreas específicos. Sí, si quieres empiezo, Tetsuro. Mira, nosotros en 2020 hicimos un estudio de startups que tenían que ver con inteligencia artificial en México. Y lo que descubrimos es había de dos. O startups muy avanzadas, sobre todo del lado financiero, que eran muy sofisticadas, bien fondeadas, o personas muy inteligentes con ideas, pero que no tenían una empresa. ¿Okay? Entonces vimos ese gap. Tú lo viste, lo hemos discutido muchas veces, y lo que decidimos como TEC y como Banco Interamericano es, vamos a iniciar un proceso formal de incubación, aceleración de este tipo de startups que usan tecnología avanzada, y lo hicimos, le decimos PASIA, P-A-S-I-A. Ya tuvimos una generación de PASIA, le dijimos a PASIA 1.0 junto con BID, y lo que vimos ahí es, lo hicimos un proceso competitivo, PASIA. Llegaron 28 empresas, seleccionamos a 9 en un proceso competitivo, y si tú ves el tipo de empresa que llegó ahí y que fue acelerada, tenemos ciertos campos que son interesantes, ¿no? Primero, agricultura, ahí resaltando agricultura, salud, sí hubo fintech, pero fintech orientada al lado social, que fue muy interesante, y transformación digital, sobre todo de empresas pequeñas. Entonces yo te diría que esos son algunas áreas interesantes. Interesantemente, de las 9 empresas aceleradas por nosotros, 2 fueron, las fundadoras son mujeres, y queremos buscar más mujeres fundadoras de startups. Y lo que les quiero decir es, hubo como 2 tipos de empresas ahí. Unas eran fundadas por ingenieros que traían una mentalidad ingenieril y lo que querían era cuál es el problema que voy a resolver, pero había otro tipo de startup que era una empresa, hay una interesante ahí que Tetsuro conoce que se llama Helki, que es una persona que dijo, yo quiero ayudar a los papás a la crianza de niños de 0 a 6 años. Y sé cómo, y tengo psicólogos y nutriólogos y eso, pero no lo podía escalar, o sea, no sabía cómo. Y entonces la ayuda que le dimos en la aceleradora fue cómo usas tecnología de inteligencia artificial, en este caso, cómo usas chatbot inteligente, vamos a decir, para escalar tu negocio social. Y de hecho fue muy instructivo lo que pasó. Después de pasar por la aceleradora, ellas, porque son mujeres, consiguieron fondeo y modificaron su estrategia, ¿no? Entonces tenemos datos reales para hablar de esto. Y ya estamos en la segunda generación donde estamos en el proceso de acelerar 12 empresas más en campos muy similares a los que acabo de platicar. Y parte de lo que hicimos con BID fue hacer un módulo primero dijimos autoevaluación ética, pero es de evaluación ética, donde cada startup tuvo que pasar por un proceso donde identificaron los posibles riesgos éticos
en su startup, en su línea de negocios, lo cual fue fascinante. Entonces, tenemos datos reales y los podemos inclusive compartir. Es información pública. Natalia. Gracias, Enrique. En el caso puntual de Colombia, no tengo en mi mente que tengamos un estudio tan completo como el que tienen ustedes. Sin embargo, sí puedo decir que en esta primera versión que hemos hecho del programa que venimos desarrollando con el BitLab, en las postulaciones y mayoritariamente las empresas con las que contamos dentro del programa, es decir, aquellas que pudimos identificar que tanto se postularon como que cuentan con inteligencia artificial en sus modelos de negocio, mayoritariamente están empresas de FinTech y HealthTech, un poco parecido a lo que tú mencionabas ahorita, que es la situación, Enrique, en México. Pudimos identificar que estos son los dos sectores donde prioritariamente identificamos, digamos, startups que han implementado temas de inteligencia artificial. En el caso puntual de las health que tenemos, lo vemos muy focalizado a manejo de data y manejo, digamos, de extraer información de manera de datos muy robustos y muy amplios. Sí. Últimos segundos, no sé qué pasa. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto, gracias, gracias. Les decía que puntualmente en las pues en las empresas que identificamos que están en el tema de Health Tech dentro del programa, la necesidad o lo que han hecho a través de la inteligencia artificial es utilizar y explotar datos de manera pues exhaustiva porque son muchos usuarios y en cantidades pues muy amplias. Lo que hacen ellos es buscar como mejores soluciones en términos de salud dentro del sistema de salud colombiano. Y por otro lado, atender de forma masiva y con inteligencia artificial, pues problemas de salud y ayudarles a encontrar, digamos, a los usuarios caminos más rápidos y menos costosos para las entidades para la atención de estas personas. Entonces, en esos casos lo vemos como muy focalizado a temas de manejo de datos y explotación de datos y el uso de la inteligencia artificial para este propósito. Y por otro lado, pues sabemos que Colombia es uno de los países, digamos, más fuertes en temas de fintech, pues como desarrollo natural, digamos, de las startups que tenemos acá. Y en ese sentido también vemos que para fintech y nuevamente por el gran número de usuarios que manejan normalmente las fintech, lo vemos en ese sentido que va al desarrollo de inteligencia artificial y algoritmos un poco complejos también para temas de seguridad y inteligencia artificial en ese sentido. Entonces son como los dos sectores que creería yo que mayoritariamente hemos podido identificar puntualmente en Colombia, sin decir que no haya, pues por supuesto hay otros sectores que están manejándolo, pero mayoritariamente, que era un poco la pregunta, Tetsuro, es los sectores en donde en este momento podemos verlo. Muy seguramente en nuevas versiones y en la medida que vamos avanzando, digamos, en el programa y en el desarrollo, digamos, de este marco ético, podremos identificar con más certeza y con un estudio más detallado como el que tiene Enrique, realmente cuáles serían los sectores foco en este sentido. Perfecto, muchas gracias. En ambas iniciativas, tanto de México como de Colombia, bueno, nosotros estamos involucrados, como ustedes mencionaron, y sí, eso es algo que también percibimos, participando en las iniciativas que estamos haciendo. Y ahí, obviamente para nosotros estamos muy interesados en, bueno, queremos ser o somos de alguna manera agnósticos al sector o tecnología, etapa de crecimiento empresarial, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando de FEALAC, y sobre todo, por ejemplo, aquellos áreas donde procesan datos sensibles, datos personales, bueno, tiene un foco especial. Bueno, y en ese sentido, sí, por ejemplo, el tema de salud, el tema de acceso a financiamiento, y quizás, no sé, si van a haber mayor cantidad de emprendimientos, pero nosotros, por parte de BitLab, a veces observamos también algunas ideas de educación. Y bueno, un poquito haciendo corte comercial, estamos considerando el tema de equidad de género por inteligencia artificial. Entonces, ahí nosotros estamos interesados en, bueno, ustedes comentaron salud y finanzas, donde procesan datos sensibles, datos personales. Y ahí nosotros, en vez de crear un programa de aceleración desde cero, estamos aprovechando los programas privilegiados de ustedes y para nosotros participando con módulo específico de ética de inteligencia artificial como complemento y así de esa manera buscando sinergia. Y en esa parte, bueno, mi pregunta ahora es,
Y en esa parte específico, bueno, considerando el segmento donde utilizan o procesan datos personales con procesos de inteligencia artificial, sistema de inteligencia artificial, y considerando el programa que estamos haciendo donde nosotros participamos con la herramienta fuerte de ética de inteligencia artificial, ¿ustedes creen que este concepto de inteligencia artificial ética seguirá evolucionando, seguirá agarrando posiciones en este ámbito y como un concepto atractivo, ¿no? Para los jugadores del ecosistema, no solo para emprendedores, sino también, como Enrique mencionó, como un reto, la parte de financiamiento, o sobre todo para inversionistas. Este tema seguirá evolucionando y confiamos que esto que se vuelva algo mainstreaming, para lo cual estamos trabajando, pero para que esto ocurra más antes que planificamos, ¿qué deberíamos considerar en nuestra colaboración en próximas etapas para que esto ocurra? Fíjate, a mí hay algo que está pasando que me gusta mucho. El TEC de Monterrey es una universidad muy orientada a los negocios tecnológicos, vamos a decir. Tenemos una fuerte escuela de negocios, una fuerte escuela de ingeniería. Pero yo veo que mis estudiantes hoy son muy idealistas y muy soñadores, ¿ok? Y entonces ellos quieren orientar toda esa formación ingenieril y de negocios, pero a negocios sociales. Esto para nosotros es muy raro, ¿ok? Porque siempre nuestros estudiantes acaban en la banca o acaban en la manufactura. Y hoy lo que ellos quieren hacer es cómo ayuda a la sociedad con tecnología. Y eso me da mucha esperanza, ¿ves, Tetsuro? Y entonces yo creo que esa es una manera buena de empezar y lo estamos haciendo. Oye, tú quieres emprender, es un estudiante muy bueno que sabe de tecnología y te enseñamos de negocios, emprende del lado social y desde el inicio, llévate en la cabeza que tu negocio debe ser ético. Y la razón, la manera en que yo lo explico es, la razón por que tu negocio tiene que ser ético es porque la tecnología va delante de la legislación. Esa es la razón, ¿ok? Porque si estuviera altamente legislado, quizá no hablaríamos tanto de ética, pero esto va a pasar así por décadas, porque vamos muy adelante en la legislación. Y yo veo que los estudiantes jóvenes se emocionan mucho con eso, dicen, sí, vamos a inventar el futuro y es un futuro ético, social. Entonces, en ese sentido me da mucha esperanza. Ahora, hay otro lado de esto, que son los fondeadores, ¿no? Los fondos, todos esos. Yo creo que los fondos no le han encontrado la manera a poder evaluar el aspecto ético de las startups, ¿eh? Porque si hablan de ello, por supuesto, dicen, en un checklist dicen, oye, ¿has analizado tus riesgos éticos? Sí, pum. Pero eso no quiere decir que vale más la empresa porque analizó sus riesgos éticos. Cuando en realidad aquí sabemos que si tú eliminas sesgo y haces ciertas cosas, tu empresa va a ser más eficiente y tu mercado va a ser más grande. Pero creo que hemos llegado a ese nivel de sofisticación en el aspecto fondeo, ¿ok? Y entonces eso lo que va a tomar es educación de estos grandes fondos de inversión para que entiendan de que no solo es importante, sino es valioso, ¿no? Entonces tienes esos dos ángulos. Las personas que fondean, yo creo que hay que educarlos más acerca de los aspectos éticos y ellos lo ven y lo entienden, pero no lo evalúan. Y en cuanto a los jóvenes emprendedores, simplemente meterles en la cabeza que esto no solo es una buena idea, sino es algo que tienes que hacer. Si eres un soñador y un idealista, tienes que meter un ángulo ético en tu empresa. Mi punto de vista. Gracias. Yo opino muy similar a ti y adicional a eso, yo creo que, ahí me están oyendo bien, ¿verdad? Sí. Yo creo que adicional a eso, yo creo que hoy en día tenemos compradores más inteligentes en general y más inteligentes en el sentido de decir que ya no solamente compran porque es más barato, sino que la parte reputacional de las empresas es importante. En ese sentido, cuando uno le mete el componente ético... Ya, ¿ahí me oyen? Perdón, no sé qué está pasando. Y en ese sentido, cuando uno incluye el componente ético, digamos, dentro de la línea comunicacional y de reputación de una empresa, yo creo que puedes tener una atracción mayor y eso puede ser más interesante. De igual manera, estoy de acuerdo contigo que los emprendedores jóvenes que estamos viendo en este momento, digamos, ya no emprenden simplemente por el hecho de hacer dinero, de tener un negocio o lo que sea, sino que
tienen una causa y un motivo detrás de. Y cuando hay una motivación detrás de, pues yo creo que esta parte de hablar de ética en sus negocios hace mucho sentido y es un match perfecto. Y es una forma pues óptima de poder acelerar como tal la implementación de estos conceptos de ética dentro de los modelos de negocio de estas empresas nacientes que estamos viendo. Entonces, pues un poco la pregunta que nos hacía Tetsuro de cómo podríamos acelerar eso, yo creo que por sí es algo que ya está pasando, pero creería que también las iniciativas que estamos teniendo en este momento, y como bien lo decías tú, de incorporar estos componentes dentro de los programas que ya tenemos, ejemplo, los programas que hoy en día, por ejemplo, en Impulsa, que tenemos varios de acompañamiento de temas tecnológicos, identifiquemos cuáles de estas empresas tienen componentes de inteligencia artificial y a estas darles como valor agregado un poco este componente de ética, yo creo que eso puede hacer la diferencia. Y esa visibilización de esos programas en donde dice, venga, esta empresa no solamente participó en un proceso de aceleración, sino que como parte de ese proceso de aceleración tuvo en cuenta, digamos, evaluarse en su componente ético. Y al resultado de esto es que está implementando mejores prácticas. Yo creo que es un ganador, pues, digamos, es un proceso mucho más ganador, que no solamente se aceleró, sino que, digamos, evaluó su componente ético. Entonces yo creo que esa combinación de varios factores puede ayudar a que efectivamente tengamos una implementación más rápida pues, de todo esto que hemos venido hablando en la tarde de hoy. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, consciente del tiempo de toda la sesión de hoy, de 2 horas, faltando unos minutos, quizás yo, bueno, de mi parte, voy a terminar con una pregunta, una última pregunta corta, ¿no? Bueno, aquí hay muchos elementos muy interesantes, pero ahora, con el contexto de evolución tecnológica, no solo de América Latina, pero evolución tecnológica y aprovechamiento de talento de América Latina y como ustedes mencionaron, algo generacional también, buena intención y hay programas interesantes, y hay grandes corporaciones y como nosotros, bueno, agregando algo específico de ética, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Para terminar, bueno, nosotros siempre queremos tener emprendedores en el centro, ¿no? Para acompañar. Y aquí tenemos TEC de Monterrey, Impulsa, intentando convocar otros jugadores del ecosistema emprendedor, pero ¿a quién ustedes quieren convocar utilizando este último espacio a que se sumen para dar 360 grados de apoyo al ecosistema emprendedor o para complementar las cosas que nos falten todavía para acelerar este proceso? En un minuto te voy a decir para dónde vamos o para dónde va nuestra cabeza, ¿ok? Hasta ahora hemos escogido a las mejores startups que hemos encontrado, ¿ok? Pero hacia donde queremos orientar esto es a lo que en México le decimos el sur. Y el sur para nosotros quiere decir el sur de México es la región más pobre de México en todos los aspectos. Y lo que queremos es convocar a estos jóvenes soñadores y decir, orienta tu emprendimiento y tu tecnología a resolver los problemas del sur, de la parte más pobre de México, donde no hay empleo, no hay tecnología, no hay nada, pero tienen problemas que resolver. Y ese es, para allá vamos, Tetsuro. Y entonces la convocatoria amplia es, ayúdenme a hacer eso, porque, ¿cómo te diré? Hacer más fintechs va a ser interesante y va a ser dinero y van a ser unicornios, pero resolver los problemas de los más pobres con tecnología y con gente inteligente, para allá es donde queremos ir. Yo digamos que lo pensaría, ahí me están oyendo, ¿verdad? Sí, como habíamos tenido un poco de fallas con mi micrófono. Creo que gran parte de la conversación de lo que sucedió esta tarde de nuevo, he vuelto. Gran parte de la conversación de lo que ha sucedido esta tarde, digamos, donde vimos pues varios actores súper importantes de la academia contarnos cuál es su visión y cómo lo ven. Yo creo que nos falta un poquito de integración entre aceleradoras, empresas o entidades, un poco como lo es Impulsa, y esa academia en términos de conocimiento, investigación y recursos incluso para investigación, aterrizada, digamos, a la realidad de las startups nuestras. Nos apoyamos mucho, por supuesto, en conocimiento que se produce, por supuesto, en países más ricos, pero como bien lo dices tú, Enrique, las realidades de nuestros países son un poco diferentes. Y el desarrollo de esa ética para países un poco más
pobres o de ese marco, digamos, para países en donde las realidades sociales son distintas, yo creo que requiere pues como más investigación y más cercanía entre estos grandes cabezas de pensadores y académicos y el sector privado y pues como el sector, digamos, del ecosistema de emprendimiento en ese sentido. Entonces, a tu pregunta, Tetsuro, yo diría que ese sería un componente que para nosotros sería interesantísimo poder integrar un poco más la academia y la investigación a la práctica de lo que vemos en nuestras startups y a la realidad como tal de lo que vemos en nuestro, digamos, puntualmente en el ecosistema de emprendimiento en Colombia. Buenísimo. No sé, hay alguien con Torora preguntas a través de Q&A, pero bueno, yo veo a alguien con mano levantada. No, Tetsuro, simplemente una cosita, aprovechando esta convocatoria que hiciste. Creo que muchos de los paneles anteriores, o sea, de los paneles 1 y 2, no es que estamos en un plano teórico, estamos en un plano también aplicado. De hecho, en nuestro UCATEC está UCA Emprende, que es apoyo a empresas de base tecnológica. Quizás fuimos convocados con una determinada consigna, pero entiendo que muchos estamos también con las manos en la masa, y me pareció súper interesante lo que dijo Enrique. De hecho, para aplicar mucha inteligencia a los sectores más pobres, sería muy importante contar con apoyo de una entidad de promoción como BitLab. Es decir, creo que hay mucho que BitLab puede hacer en el plano de estas soluciones que mitiguen desigualdades, mejoren transparencia, mejoren impacto en nuestros países, y en ese sentido lo que apunta Natalia es esta convergencia entre aquellos que hacemos investigación pero también aplicación a nivel de, bueno, de empresas, de sociedad, los que están con startups. Es decir, o sea, BitLab es bienvenido en todas las instancias. Gracias por el comentario. Quizás ya con esto ya la sesión de hoy me sirvió, porque ya hay nuevo contacto, nueva idea de publicar lo que venimos haciendo. Entonces, bueno, seguimos hablando. Bueno, ya, pasando 5 de la tarde acá ahora en Washington, no sé si hay alguna pregunta, pero si no, bueno, de mi parte ya no solo cerrar el tercer panel, pero la sesión de hoy, y yo ya daría palabras de gracias a todos los participantes por su tiempo e interés. Y bueno, sin duda, esto es la segunda conversación continuando la primera del año pasado. Bueno, estoy casi seguro que va a existir tercera, pero bueno, con muchos temas muy interesantes. Y bueno, pero lamentablemente hemos llegado al final de la sesión de hoy, de la segunda conversación con ustedes, con universidades, y agradecemos mucho a los panelistas y la audiencia, sobre todo su participación y en este evento regional, ¿no? Esperamos que las conversaciones han sido como muy enriquecedor para seguir promoviendo esta temática, el tema de tecnología responsable, y sobre todo considerar los nexos con las universidades, programas de aceleración, etcétera, etcétera, para acompañar de mejor manera al ecosistema emprendedor, ¿no? De mi parte, y también en nombre del BitLab, muchísimas gracias, y con esto devuelvo el micrófono a Marta. Muchísimas gracias a todos por participar esta tarde, a la audiencia, a nuestros distinguidos panelistas. Todas las reflexiones, las ideas nos ayudan, como dijo Tetsuro, a profundizar este diálogo, que es una conversación que recién empieza, porque las universidades siguen siendo centrales en la generación del conocimiento, en discutir temas éticos, y tienen, como se había mencionado en una de las conversaciones, una responsabilidad en términos de lo que pueden contribuir en la región de América Latina y el Caribe. Así que seguiremos conversando, invitamos a todos a seguir participando. Muchas gracias y una muy buena tarde, noche para todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias, gracias. Que estén muy bien, un abrazo y cuídense. Gracias.